Sean todos bienvenidos al episodio número 6 con Gastón Nicolás Fernández. En esta ocasión tengo el agrado, el placer de entrevistar a mi ídolo, que jugadorazo total. ¿En qué te cambió la vida, Estudiantes? Y bueno, Estudiante fue el club que me terminó de completar a mí desde lo futbolístico, ¿viste? Yo siempre tenía la repercusión en el medio de futbolístico de ser un buen jugador, eh, que en algunos momentos como que me faltaba un poco más de continuidad en mi juego. Sobre todo siempre se me hacía hincapié en la parte defensiva. Estudiante fue eso, ¿viste? El hecho de hacerme entender que había una faceta del juego que yo también me tenía que involucrar. Al principio fue un poco forzado porque eran cosas que no me salían natural, ¿viste? El hecho Claro. de, no sé, de disputar una pelota y tirarme al suelo, ¿viste? Un día me acuerdo que Cachito Malvernat, después de un partido, me hizo un comentario que me quedó grabado, que me dijo, Gata, me dice, a mí me gusta cuando vos jugás bien, cuando haces goles. Pero si termina el partido y yo te veo con el shortcito manchado de tierra, ahí me pongo mucho más contento, me dijo, me acuerdo, ¿viste? Y bueno, después no fui el Chapu, en ningún momento fui el Chapu, el león nuestro, la entrega, y viste, ese que te comía el hígado, pero en algún momento me transformé en eso de disputar, de la pelea, de la lucha, y lo disfruté también. A los que somos hinchas, y más vos, que vos no sos ni siquiera salido del club. Vos arrancaste River y después te fuiste acomodando a los Estudiantes. Em, es como, vos tenés una historia como particular con Estudiantes que yo creo que muy pocos la tienen. Pues, por ejemplo, Mauro Boselli. Boselli tampoco salió de Estudiantes y míralo, yo para mí es un ídolo, así como vos, igual. Para vos, ¿vos te sentís ídolo de Estudiantes? Bueno, eso yo creo que no es algo que nosotros debemos responder, Tiago. Yo creo que eso es un poco el sentimiento del hincha, de lo que nosotros pudimos demostrarle en cada partido o en cada momento que nos tocó vestir la camiseta, ¿no? Sí, yo me siento muy, muy orgulloso de haberme podido identificar con la institución. Para mí hoy, después ya de varios años de retirado, o sea, sentir y poder hablar de pertenecer a una institución como estudiantes, eso para mí es lo mejor que me pudo haber pasado, ¿no? El jugador de fútbol tiene que terminar su carrera identificado con alguien, identificado con un club, con una institución, tener un cariño. Y te hablo desde un lugar que me ha tocado pasar por, bueno, nací en River, tuve mi paso por Racing, que fue también una etapa muy linda de mi vida. Habiendo nacido en Avellaneda, la disfruté mucho, después San Lorenzo, que salí campeón, viví un año maravilloso. Hoy, por suerte, voy a las tres canchas y la gente me recibe con cariño. Claro. Pero bueno, mi vínculo con estudiantes traspasó por tiempo, por cosas logradas, por haber conseguido también jugar 200 partidos. Yo valoro todas las instituciones, pero sin duda de que el fin para poder terminar mi carrera lo pude conseguir con estudiantes, ¿no? El hecho de lo que te remarcaba anteriormente, la identificación con un lugar y para mí estudiantes obviamente es mi vida. Vos en tu cuenta de Instagram tenés la foto con Sabela, que se están abrazando, y cualquiera ve eso dice, foto con Sabela, es como, viste, no es normal que un jugador tenga con un técnico una conexión tan especial. ¿Qué es para vos Sabela?
Sí, digamos que bueno, siempre es lo mismo, ¿viste? Todo lo que nosotros, todos los que tuvimos la suerte de conocer a Alejandro, eh, fue un tipo maravilloso, ¿viste? No solamente un entrenador, un tipo muy capaz, un tipo que sabía llegarnos con la palabra justa. Él era un tipo muy inteligente. eh, y nada, y también te digo algo, no es que yo tenía con Alejandro, o sea, una relación de amistad o una relación de extrema confianza. O sea, yo a Alejandro lo veía como un padre, ¿me entendés? Mm. Y es también un poco esta cuestión de que él de alguna manera me transmitía también esa cuestión. No sé, para mi cumpleaños ayer me escribió Alejo, me escribió Silvana. Lo mismo si hay algún momento bueno, que involucra a Alejandro o algún cumpleaños de ellos, yo también estoy siempre saludándonos. Nos ponemos contentos cuando nos vemos. Entonces, esa cuestión fue muy fuerte para mí, ¿viste? Y bueno. Alejandro, sin duda de que es uno de los personajes más importantes también de la historia de nuestro fútbol. Entonces, para mí fue un privilegio el hecho de haber compartido el tiempo que compartí en Estudiantes con él. Copa Libertadores 2009. Eh, ¿Cómo fue el partido de vuelta, te hablo, el partido de vuelta en Brasil? ¿Cómo, cómo fue ese vestuario? ¿Cómo fue la previa? ¿Te acordás de algo de eso? Sí, yo me pongo a pensar rápido y te digo que en ningún momento se nos podía pasar por la cabeza ir a Brasil y no ganar. En la previa para muchos era algo muy difícil de lograr, ¿no? Jugar en el Mineirao con un Cruzeiro muy fuerte. Nosotros no habíamos podido marcar ninguna diferencia de local. Era muy difícil, ¿viste? Era muy difícil para muchos que nosotros podamos dar vuelta a esa serie y poder traer esa copa. Y nada, en la previa era confianza, era ansiedad por querer jugar. Nosotros siempre, antes de cada partido, hacíamos un picado informal donde jugaban los doctores, donde lo jodíamos mucho y lo peleábamos mucho a Fede Flores, que es el gordo que es nuestro masajista. Mm. Y nada, en el Mineirao jugando un picado con una alegría, como si Claro, estuviésemos jugando, viste, no sé, un partido de fase de grupo. sí, sí. Entonces, recuerdo antes de salir por ahí, el día que antes de salir para la cancha, Enzo Pérez fue papá, había señales que te decían, che, loco, esto se va a terminar dando, ¿viste? Se va a terminar dando. La Llegamos mística. a la cancha y la gente con las banderas o las bufandas de Cruzeiro campeón, ¿viste? Entonces, se fueron dando cosas. Éramos un equipo maravilloso, porque éramos todo lo que un equipo necesita para conseguir un título de esa dimensión, ¿no? Era un equipo que si tenía que jugar, jugaba, si tenía que imponerse desde la lucha, lo hacía. Y además de todo eso, teníamos un ancho de espada que era Sebastián, que dentro del fútbol sudamericano era imposible que un equipo pudiese tener una figura como teníamos nosotros, ¿no? Así que Claro. era todo eso que vivimos fue espectacular y bueno, hoy con el tiempo realmente vemos la dimensión y de lo que significó ese título para nosotros y para estudiantes. ¿Qué era para vos, Verón? ¿Tenés alguna historia en particular con él? ¿Cómo era él como compañero?
Sí, bueno, Sebastián, jodido, jodido, pero jodido, hoy viendo un poco la película ya terminada, jodido porque realmente él eh, quería volver para conseguir todo lo que consiguió, ¿no? Y de la forma que lo podía conseguir era teniendo compañeros que se acercaran lo más posible a su determinación, a su forma de encarar cada competencia, a darle el valor de cada partido, vestir la camiseta de estudiantes. Entonces, obviamente en esa época era difícil, a veces nos enojábamos, sobre todo a mí era uno de los que más de punto tenía, porque siempre él creía que yo podía dar un poquito más. Y bueno, después es algo que todos los chicos que fuimos parte de ese proceso con él, creo que nos terminó sacando a todos lo mejor de cada uno, porque nos elevó a un nivel que bueno, que hizo que cada uno de nosotros llegue a su tope, ¿no? Creo que te acordás, espero que sí, seguramente, del 3-0 en la cancha de acá, en este estadio único, contra Gimnasia, que vos la picaste de penal, ¿te acordás? Sí, sí, Cuando la estabas me por acuerdo. picar, ¿qué se te pasó por la cabeza cuando la estabas por picar? Bueno, hoy te tengo que ser sincero, veo un penal y me pongo nervioso y digo, ¿cómo en algún momento de mi vida estuve en esa situación? O sea, porque es difícil, no es tan fácil como se ve de afuera. Mm, El otro día, imagínate que me puse a hablarlo con mi hijo y con mi sobrino y que no, que cómo, que patear un penal es fácil. No, es una situación tensa, que obviamente depende del momento del partido, pero, o sea, claro, si yo erraba ese penal, íbamos 2-0, no pasaba nada, claro. pero en mi interior sí pasaba, porque bueno, nunca es lindo errar un penal. Entonces, en ese momento yo siento que era como lo más seguro que que podía hacer, ¿no? Porque en teoría yo saco la conclusión que el arquero siempre intenta elegir un palo para Mm, tratar de adivinar. Entonces, hay muy pocos arqueros que se quedan parados. Me pasó con un Zain, pero bueno, yo ya habiendo pateado muchos penales así, tenía lógica que se me quede parado, pero ese penal contra Gimnasia, creía que bueno, que Bolonia un palo iba a elegir y bueno, la piqué muy bien. Eso también está bueno porque a veces cuando uno la pica, si se pasa de fuerza o le pega el travesaño claro. o si se queda corto de fuerza, el arquero se puede recuperar. Pero bueno, redondeé con ese penal una tarde hermosa, ¿no? Una tarde hermosa de los partidos que por ahí siempre salen imágenes. No estaba el Chavo, Mariano no podía ser capitán, así que me tocó ser capitán a mí ese día también. Fue una tarde, viste, soñada. Hice 2 goles. Y ahora, de estudiantes en particular, del día a día, ¿vos qué extrañas del club? Bueno, sí, extraño de estudiantes y de mi vida de jugador, Mm, el levantarme temprano, ir al entrenamiento. Yo siempre fui de llegar con tiempo, de poder disfrutar de unos mates con Pocho, con Rolly, que son nuestros utileros, de pasar por el departamento médico, charlar, las chicas de cocina que siempre, viste, a cada uno de nosotros siempre tenían su referencia de qué nos gustaba y nada, viste, el country yo creo que es un lugar que tiene algo bueno, que es encantador, que lo disfrutamos mucho, ¿viste? El tiempo que nos tocó a todos
nos encantaba poder estar, cada uno tener su pieza, ir al sauna, disfrutarlo, vivirlo de esa forma que hace que obviamente uno mira para atrás con nostalgia, porque la profesión de futbolista es la más maravillosa del mundo y, y bueno, y encontrar un lugar como a mí me tocó estudiantes, bueno, lógico que se extraña, pero bueno, es algo que siempre lo guardo con el mejor de los recuerdos. Mundial de Clubes 2009. Ese partido contra el Barça, para mí, fue algo histórico, algo recontra histórico, porque se habían ido encima Andújar, vos, o sea, no estaban capaz a uno de los referentes de esa Copa Libertadores. Y yo te pregunto, ¿no? En base a ese partido, ¿te hubiera gustado jugarlo, no? Imagino que sí. Sí, después tengo mis dudas si hubiese iniciado o hubiese ingresado en el segundo tiempo, ¿no? Porque yo creo que Alejandro planificó ese partido con anticipación. No fue solamente designar un sistema táctico y Ah, que pase lo que pase, ¿no? O sea, él jugó con la línea de 5, los cuatro volantes, con Mauro arriba. eh, con un porqué y un para qué, ¿no? Entonces ahí quizás hubiese estado un poco en duda mi participación, ¿no? Viéndolo hoy con el diario Lunes. Pero nada, sí, arrepentimiento, sobre todo porque hoy estoy en un lugar donde eh, puedo acompañar al futbolista desde la representación, donde consigo a base de lo vivido, que el jugador me escuche y que pueda consultar conmigo cualquier decisión que ellos puedan tomar, ¿no? Entonces, yo creo que en ese momento me faltó tenerme de representante a mí, ¿no? Y que alguien me diga, Gastón, o sea, no podés no participar de un Mundial de Clubes, no te puedes perder esta competición. Tenemos que hacer algo para que vos puedas continuar 6 meses más. Entonces, hoy ya no puedo hacer nada, ¿no? Pero sí lo pienso de ese lado y digo, qué lástima, ¿no? Qué lástima. ¿crees que tus errores como cualquier persona o jugador de fútbol te ayudaron en tu carrera? Y yo tuve muchas decisiones apresuradas, ¿viste? Yo siempre fui muy impulsivo. Mm, Eh, Fui teniendo suerte en muchas decisiones que tomé apresurado y siendo impulsivo. Al final de la carrera por ahí las pagué un poquito más, pero de joven no tanto. Pero si hay algo de lo que no me arrepiento y de lo que digo, más allá de todo, tuve una linda y una muy buena carrera, entonces estoy tranquilo en ese sentido, mejor dicho. muy bien. Capaz que viste lo que dijo Marcelo Gallardo de la otra cultura de estudiantes. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, yo creo que Marcelo lo dijo desde un lugar medio molesto, no sé qué habrá pasado, si no estoy en el día a día de lo que pueda pasar entre clubes. Sin duda de que hay dos culturas diferentes, ¿no? Eso no hace ni mejor ni peor ni a uno ni a otro, son formas de vivir. Lo único que te digo es que tanto River como Estudiantes tienen de las dos culturas. Nosotros por momentos de la historia del club eh, se ha jugado un fútbol con muchos jugadores ofensivos y hay partidos donde River también los lucha y los combate como si fuera la cultura de Estudiantes. Entonces,
Acá el fútbol es muy dinámico, por momentos se puede jugar bien, por momentos hay que luchar, batallar. Lo único que yo defiendo es que es difícil entrar en debate contra una institución como es Estudiante de La Plata, que eh, tiene Libertadores, que es campeón del mundo, que es un club modelo donde hay un sentido de pertenencia, yo creo, único dentro del fútbol argentino. Entonces, como te dije antes, no sé cuál era el termómetro del momento entre Marcelo, Estudiantes, River, que por ahí Marcelo lo transmitió de una forma como si fuera una ofensa tener la cultura nuestra. Y bueno, hoy más que nunca River la necesita, ¿no? Porque tiene que salir a batallar los partidos. Si fueras técnico de Estudiantes y Mm. tuvieras que llevar a un jugador, si querés, de lo que vos representás, o uno que te parezca que es una perlita, que digas, este tipo es crack, al equipo actual del Pincha, ¿a quién llevarías? No, bueno, yo creo que hay un jugador que, que muchos, o que el hincha estamos esperando, que, o sea, lejos de que sea una presión, pero sí por lo que significa y sí por lo que termina siendo para nosotros el hecho de que nuestros chicos salgan al exterior, triunfen y en algún momento regresen. Yo creo que el Tucu Correa es el jugador bueno, que todos quisiéramos volver a ver con la 10 de Estudiantes. Y uno digas uno capaz más joven. Uno más joven. El paso de Roleiser fue también muy bueno, que fue lo más cercano. Y bueno, son jugadores bueno, que sería lindo siempre eh, tener la posibilidad de volver a tenerlos. ¿Cuál fue el gol más gritado para vos de toda tu carrera? ¿Y por qué? El gol más gritado de toda mi carrera. No sé si el más gritado, pero sí el más efusivo y por lo que representó y por lo que vivíamos en ese momento con Independiente, en cancha Independiente en el 2010, que Ah, estábamos peleando el título con Vélez y yo terminé haciendo el gol faltando 5 minutos. Y fue un gol clave para poder ir a los partidos siguientes un poquito más afianzado, ¿no? Porque si creo que venía River, después de ese partido venía River, que perdíamos a Sebastián y perdíamos a Enzo, o fue Argentinos River, algo así. Perdíamos a Enzo y perdíamos a Sebastián esos dos partidos viste, era un plantel que tanto Enzo como Sebastián en ese momento era el ancho de espada con el ancho de basto. Entonces, perdiéndolo a los dos y con Vélez tan cerca, ese partido con Independiente lo teníamos que ganar. Y bueno, lo ganamos sobre el final y fue un desahogo muy grande. club en el que estuviste cerca de jugar. Cerca de jugar, estuve cerca, bueno, el destino quiso que sea estudiante, pero yo tenía bastante avanzado mi llegada a Independiente, Mira. porque yo había yo pertenecía a Tigres de México y Tigres de México había llegado a un acuerdo con Independiente y bueno, me habían llamado. Yo con Independiente, obviamente jugué en Racing, me crié más del lado de Racing que de Independiente, pero mi abuelo era vitalicio y yo creo que para mi abuelo hubiese sido, viste, no sé, un sueño y por ahí lo mejor que le hubiese pasado en la vida, que su nieto juegue en Independiente. Pero bueno, después apareció Sebastián, apareció Estudiantes
y ahí cambiamos, dimos un volantazo y terminamos en el country de City Bell. Ahora vamos a pasar a un club en el cual jugaste fuera de Argentina. En tu paso por la U de Chile, ¿cómo era la gente? ¿Había mucha euforia? ¿Cómo fue tu paso por el club? Tremendo, tremendo, sí, el fútbol en Chile, bueno, Colo-Colo, la U, son equipos muy populares, muy fuertes. Y yo me había desacostumbrado un poco al tumulto de lo que mueven esos clubes, ¿viste? De hecho, si bien obviamente yo ya el tiempo que yo en estudiante, después de haber dejado de jugar en River, en Racing y en San Lorenzo, en los denominados grandes, yo al no vivir nunca en La Plata, nunca sentí el agobio del hincha de estudiante o cruzarme con algún hincha de gimnasia. Claro. Entonces como que yo estaba muy tranquilo. Chocarme con esa realidad de vuelta, de ser, viste, el foco de la crítica o el foco de la exigencia por tener un nombre importante en ese momento para la U. Al principio medio como que me costó, tuve algún entredicho con algún hincha, pero bueno, no, yo digo, tuve una carrera muy linda y al haber tenido una carrera muy linda es por los clubes en los que me tocó estar, ¿no? Y la U fue un club espectacular bueno, que disfruté el tiempo que estuve y el hincha chileno es muy pasional, ¿no? Por demás, diría yo. ¿Tenías algún compañero en específico que te pegaba mucho en los entrenamientos? ¿Que digas este era un pesado de la concha de la madre? Y el comienzo de carrera de Marquitos Rojo era insoportable, ¿viste? Marco, Marcos hizo un proceso y un crecimiento bueno, empezó subió al primer equipo y nada, empezó a comer en el club y se empezó a meter al gimnasio y de repente en 6 meses era un animal. Ah, Y en las prácticas no lo podías pasar, ¿viste? Y a veces, obviamente, siendo más chico y nosotros un poquito más grandes, nos enojábamos. Pero Marquito, un animal, un animal. ¿qué sentís que le falta como a estudiantes como para ganar algo de vuelta afuera? El otro día lo demostró, es penales, a veces los penales muchas veces son suerte o no, pero lo que hizo durante el partido y con todo lo que se había generado en la previa, que un poco más era ir a Brasil y comerse 5 goles, eh, eso es estudiantes, es competir, es dejar la bandera lo más alto posible. A veces toca ganar, pero estudiante está en una senda y en un momento también institucional de que va a estar siempre en la pelea, que eso es lo que hay que destacar y cada vez reforzar, ¿no? El hecho de tener un plantel siempre competitivo y ser una institución que siempre está intentando dar pasos para, para sostenerse entre los 3, 4 mejores equipos de nuestro fútbol. Lo de Maradona, ¿viste? Sí. Ya sé que hablaste de esto 80 veces porque era es lo más obvio. En base a lo que pasó en ese partido, cómo se dio todo, cómo está, porque Diego no estaba tampoco lúcido que digamos ya en ese tiempo, lamentablemente. Em, o sea, viéndolo ahora, que ya pasaron varios años, eh, no creo que te arrepientas, pero ¿vos creés que esto quedó como algo histórico en tu carrera? Ahora, lejos de sentirme orgulloso, o sea, me divierte verlo porque
hay muchos reels que están constantemente pasando ese momento de Maradona conmigo y nada, yo creo que no sé si no estaba tan lúcido en ese momento, porque la frase que él patenta conmigo me deja a mí expuesto a decir, che, qué boludo, ¿cómo le vas a decir eso? Nada, Maradona fue, o sea, para nosotros los futbolistas fue un genio y yo tengo esa anécdota, pero también tengo otras de haber compartido algunos momentos con él y sí me arrepiento o me da lástima el hecho de no haberlo podido cruzar eh, para que me putee, pero para que en definitiva nos terminemos dando un abrazo porque Claro, claro. Maradona era eso, ¿viste? Maradona era eso. Maradona se podía enojar, pero después no dejaba nunca de ser futbolista. Bueno, Gastón querido, gracias de vuelta por la Bueno, buena Kevin, onda. Sos un a genio. vos. La verdad Bueno, que todos te requeremos. Yo de este lado periodístico te puedo decir que sos un genio. Que nada, espero que tengas suerte en el tema de la agencia, de, bueno, de ser representante. Y bueno, que la rompas, que es lo que bueno, vos haces toda tu vida. gracias. Gracias, Kevin. Dale, abrazo grande. Nos estamos hablando. Fíjate, genio. Chau, Chau, chau. chau. Gracias. Chau, chau.